intensidad, Zaira, intensidad. ¡Eh! Sigue ahí, Zaira, sigue ahí. Bien, sigue, 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 sigue. Sigue que es tuya, Zaira. Perdona por el vídeo, ¿eh? ¡Sigue, Zaira, sigue! ¡Sigue! Azul, rojo. Azul. Es cadete todavía, se ha metido en junior. ¡Venga, que es tuya, Zaira, sigue! ¡Muy bien, Zaira, muy bien, muy bien! Creo que la han empatado. Muy bien, Zaira, descansa ahora. Agua fría. Grupo 41, junior masculino. Okay. Pero kailangan ko mag-live. Paano? Okay lang. Pero pag ginanon ko, nawawala siya. Kaya mga, for example lang, mag-live ako. Kasi gusto ko mag-live kay Danica. Yan ha, live ako kumari. Nadali ka agad ka mata Injured. Medyo madilim siguro, no, te? Or tama lang? Magaling talaga tong batang to. oh. Na-foul siya. Yung sa wala. Ay. Habol agad yung score. Ano score? 5-6 lang? 5-6. Pero panalo siya nung first round. Panalo na siya. Lamang siya nga nitong round ng 1 point. Butit hindi umabot ano? Oh. De 44 a 47 kilos, categoría A, Mariana Leite, de Taekwondo Avellaneda, Lea Tapia, de Taekwondo Avellaneda, Danica Rocher, de Santa de Cali, y Lucía Serrano, de Taekwondo Damián, pasen por podio. Grupo 47, junior masculino, menos 63 kilos, categoría D, Joaquín Salones, de Bansu Borja, Luke Roura, de Gansu Figueras, Iker Robles,